Hola grupo, ¿cómo están? Bueno, nos encontramos hoy para poder hacer una especie de resumen de la clase 2 que estamos trabajando esta semana. Bueno, voy a proceder a compartirles una pantalla, ¿sí? Para adentrarnos un poquito sobre la temática que vamos a trabajar. Nos toca, digamos, presentar un recurso, ¿sí? Una técnica, una herramienta adicional a la pintura, como lo es el collage. ¿Sí? Seguramente que muchos de ustedes han escuchado hablar porque por ahí es una técnica que se trabaja en distintos niveles educativos. ¿Sí? La clase de hoy se llama collage y pintura, ¿sí? Pensar, digamos, no el collage de manera disociada, ¿sí? A la pintura, sino de manera conjunta. Bien, lo que yo hice acá fue ponerles una definición muy sencilla, ¿sí? Donde habla y define, digamos, al collage como una técnica artística, ¿sí? Básicamente se basa en la acción de construir una imagen, ¿sí? A partir, digamos, de pedazos de revistas, de diarios, de papeles de colores, pero construyendo otras imágenes. Es decir, tengo que destruir, ¿sí? Deconstruir las imágenes que voy a seleccionar o que nos gustan de una revista, de algo gráfico, ¿sí? Para poder construir una nueva. ¿Qué quiero decir con esto? Que digo, no realizaría un collage si yo corto de una revista y pego en otro lado para crear una obra. ¿Se entiende? Tengo que crear imágenes nuevas. Fíjense, acá tenemos un ejemplo concreto de esto que les estoy comentando. A nuestra izquierda podemos ver un ejemplo de una obra artística, ¿sí? De un collage artístico. ¿Por qué artístico y creativo? Porque fíjense que todo el rostro está armado con distintos pedazos, de distintos rostros, hay formas que salen en la parte superior, ¿sí? Podemos ver ahí unos pies que salen de la parte de la mejilla, ¿sí? Y eso es lo que genera cierta extrañeza y creatividad en la obra. Ahora bien, tenemos un ejemplo totalmente contrastado, ¿sí? Que no sería una obra artística, que es una especie de un collage, ¿sí? Un muestrario de distintas imágenes cortadas y pegadas, ¿sí? Nosotros podemos reconocer que son imágenes enteras, que están cortadas de una manera rectilínea, ¿sí? Digo, eso es lo que tenemos que tratar de no hacer. Acá tienen bien la explicación, esta idea de el collage artístico y poder crear una imagen nueva a cuando estamos trabajando una imagen que es cortada y pegada y no generamos nada nuevo. Bien, cuando hablamos de esta técnica, ¿sí? Referimos a dos tipos, ¿sí? Lo manual y lo digital. ¿Sí? Son como dos macro categorías dentro de este procedimiento. En lo manual es en lo que nos vamos a detener nosotros y no necesariamente en lo digital. ¿Sí? Lo que vamos a hacer, vamos a usar justamente la cuestión de las manos, el rajado, el cortado con tijera, con trincheta, ¿sí? Vamos a pegar. Pero es importante, digamos, que puedan pensar la técnica del collage como un juego, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que no tenemos que cortar y pegar de una manera inmediata, sino empezar, digamos, a hacer un proceso de selección. Cortar mucho todo lo que me interese, ya sean palabras, imágenes, colores, y después, de manera posterior, empezar a seleccionar qué vamos a poner en la obra, ¿sí? Fíjense, acá tenemos un ejemplo concreto, donde muestra que el collage está trabajado por superposición, por distintas capas, ¿sí? Digo, yo puedo elegir un pedazo de revista para el fondo, o no sé, letras que estén en un diario, una narrativa escrita, y recién después poder pensar en la figura, los elementos que voy a poner, ¿sí? A mayor cantidad de capas, ¿sí? Y de superposición que puedo generar en el collage, más compleja va a ser mi obra, mi composición, ¿sí? Bien, acá tenemos claros ejemplos de que esta idea de construir esto que yo les decía, que no es válido que ustedes corten y peguen una imagen entera, ¿sí? Sino tratar de empezar a deconstruir, por ejemplo, los rostros, cortar la mitad, por ejes verticales, horizontales, las narices de unos, los cuerpos de otros, ¿sí? Crear distintas vestimentas, por ahí no con ropa que ustedes vean en las revistas, sino con formas, con texturas que les gusten y puedan recortarlo con la tijera y digo, poder darle forma ustedes mismos. ¿Sí? Es en este entonces donde se tienen
que proponer, digamos, mezclar la forma y no necesariamente una forma que esté preestablecida, que ustedes ya la puedan ver en la revista. Fíjense como, por ejemplo, el ejemplo que tenemos en la parte inferior de la diapositiva. Digo, el pelo que recorre a esa figura, claramente no fue un pelo cortado y pegado de una revista. Digo, fue un espacio de color de un papel negro en donde, bueno, con la tijera fue tomando la forma. Eso también es completamente válido y genera cierta extrañeza, ¿sí? En las composiciones. Bien, acá les planteo una pregunta, digamos, ¿cómo hacer un collage? ¿Hay una única manera? No, claramente que no. Tenemos múltiples maneras. Yo lo que les voy a pasar a mostrar son algunas obras icónicas, ¿sí? Representativas de la historia del arte. En este caso es La joven de la perla, de Vermeer. Fíjense que un procedimiento muy conocido, ¿sí? Y muy naturalizado dentro del collage es trabajar las imágenes por tiras para empezar a deconstruirlas, ¿sí? Porque si bien parece un ejercicio simple, esta idea de decir, bueno, cortar, pegar, rearmar y crear una obra nueva, tiene cierta complejidad, ¿sí? Porque lo que generalmente una hace es, digamos, recortar la imagen de manera prolija y empezar a superponer. Digo, me tengo que animar a hacer otro tipo de procedimiento. Uno de ellos, ¿sí? Para poder empezar, es generar tiras, ¿sí? De manera vertical u horizontal, de distintos grosores, ¿sí? Y poder empezar a jugar con el espacio en cuanto a omitir algunas de estas tiras y crear algunas alteraciones, por ejemplo, en este rostro de la Venus, ¿sí? Otra manera de poder deconstruir, ¿sí? Para reconstruir una imagen nueva, es poder, digamos, agarrar imágenes que a ustedes les interese y cortarlas, ¿sí? Con distintas, digo, piensen también en cómo va a ser el corte. Va a ser más bien rectilíneo, curvo, ¿sí? Van a rasgar con la mano. No es lo mismo que rasguen a que corten con una tijera o con un cúter sumamente prolijo, ¿sí? Fíjense que estas dos imágenes fueron deconstruidas para crear una imagen nueva. Bien, acá me pareció interesante que si bien no nos podemos detener demasiado en este curso, porque es un curso de iniciación, fíjense que lo que hice acá fue poner algunos artistas referentes, ¿sí? Latinoamericanos, digo, pensar de que el mundo del collage está muy asociado a la pintura, que podemos tomar esta idea de la revista como armar una paleta de color y crear con papeles lo que puedo llegar a hacer en la pintura. Bien, este ejemplo es de destacar por la idea de que utiliza un recurso que ustedes lo pueden traer a sus obras que van a realizar. Rebeca es una artista que trabaja mucho lo monocromático y lo acromático, ¿sí? Y va haciendo un juego de alteración en cuanto a la forma. Piensen esta idea de que por ahí puedo utilizar lo monocromático, aquello que quiero generar una cierta pausa, una sensación más de añejo, ¿sí? De otro tiempo, y por ahí la cuestión de el color para generar puntos de atención, ¿sí? También es importante empezar a preguntarse si voy a poder incorporar el texto en mi obra, ¿sí? Generalmente el collage tiene mucho de estas narrativas escritas que generalmente, digo, no siempre aportan a la idea. ¿Qué quiero decir con esto? Si estoy trabajando, por ejemplo, todas figuras femeninas y quiero poner la palabra femineidad, mujer, fuerza, lucha, digo, pueden ser parte del fondo, o puedo hacer yo con un procedimiento de la pintura, remarcar con algún color, que alguna de esas palabras empiece a formar una visualización más importante en mi obra. Bien, acá tenemos algunos ejemplos, ¿sí? Que yo, digamos, registré con fotografías y me parece interesante que ustedes los puedan ver. Digo, en el ejemplo que tenemos a la izquierda podemos ver esto que comentaba yo recién, la idea, digamos, de lo acromático con lo cromático. Fíjense que hay una selección de color, hay una paleta, ¿sí? Están los rojos, los verdosos, que son colores que funcionan bien en conjunto, son colores complementarios. Y en la otra paleta nos pasa algo parecido. Digo, pensar en esto no quiere decir que tenga toda la obra cubierta, es que el collage está terminado. Tengo que pensarlo en instancias de capas, ¿sí? De superposición.
Bien, estos ejemplos de esta que podemos ver acá en esta diapositiva, fíjense que se los puse con una intención de pensar que no siempre tenemos una figura central. Digo, también puedo pensar que la figura puede ser un tanto más amorfa, ¿sí? Más abstracta y puede perder un poco de visibilidad con la realidad. ¿Qué quiero decir con esto? Si ustedes quieren trabajar por ahí formas, eh, con rasgados, con colores que les guste para crear un fondo, lo pueden hacer. No necesariamente tiene que ver una figura en el medio, porque siempre las composiciones centrales son lo que tendemos a trabajar. ¿Sí? Bien, miremos acá este ejemplo. Cómo el texto, ¿sí? En el ejemplo que podemos ver a nuestra derecha, forma parte, digamos, del fondo. Y en realidad no agrega un valor agregado. ¿Sí? Es parte de la composición, ¿sí? Pero no hay una palabra que esté completamente remarcada, ¿sí? Sino es parte como de ese muro, ¿sí? En el que descansa esa figura humana masculina, ¿sí? Bien, acá tenemos una palabra en la parte inferior que dice las diosas, ¿sí? Fíjense que tenemos ahí cuerpos semidesnudos, hay como una idea de época, ¿no? Parece ser de un diario, y hay algunas servilletas que están recortadas de una manera minuciosa y puestas en lugares estratégicos. ¿Sí? Bien, estos ejemplos los puse también para que podamos ver esta idea, como el ejemplo de la izquierda, que no está tan bien en cuanto a esto que hablábamos recién de la deconstrucción. Fíjense que la figura femenina está puesta, pero está desfasada, cortada por un eje vertical, pero sigue siendo una figura femenina. Digo, no hay demasiada superposición. Es ahí donde tengo que pensar en qué figura nueva puedo crear. ¿Mm? Bien, este ejemplo se los puse porque también existe la posibilidad de que ustedes puedan intervenir, ¿sí? Ya sea con lápices, fibrón, alguna lapicera negra o del color que ustedes quieran, para poder intervenir y agregar, digamos, algún valor que aporte a la idea de la obra, ¿sí? Bien, este ejemplo se los puse, si bien hay mucho texto de manera semicircular, fíjense que el ojo, la visualización va a la cuestión del color, lo rojo, ¿sí? Un color más vibrante que dice a cerrar la boca. Es importante ver estas ideas de color, de cómo hago yo para que en mi obra llame más la atención lo que quiero, ¿sí? Bien, este es un ejemplo donde podemos ver que la obra está rasgada, ¿sí? Que no hay un corte de tijera solamente en las figuras principales, pero lo demás está rasgado y sin embargo funciona muy bien. Bien, acá tenemos un poquito de la actividad, ¿sí? Tenemos que crear una imagen propia con collage, en donde pueden usar revistas, papeles de diarios, papeles de colores, ¿sí? Y también incluso servilletas. La servilleta la pueden usar de fondo, la servilleta blanca, encolándola con plasticola, o también pueden usar esas servilletas en caso que tengan de decoupage, ¿sí? Que son servilletas, digamos, que vienen como si fueran con motivos figurativos de colores, también las pueden usar. Y vamos a utilizar el uso de la pintura como un complemento, ¿sí? Primero nos vamos a centrar en esta idea de elegir con libertad todas las revistas que tengan, las imágenes que les gustan, y tómense en un tiempo para hacerlo, porque es, digamos, lo más importante de la actividad, el poder seleccionar para luego poder crear. Lo que es importante destacar acá, que a diferencia de la instancia anterior, no van a tener palabras disparadoras, sino que van a tener que poner un título, ¿sí? Que acompañe a esa obra personal en función de la temática que ustedes van a proponer. Bien, como lo hicimos en la instancia anterior, van a tener que enviar, una vez que esté terminada la obra, una foto de la producción al grupo para poder compartir, ¿sí? Cualquier duda o consulta que tengan, ahí les dejo mi mail y también mi número de celular, me pueden enviar consultas por fotos. Bien, bueno, grupo, hasta acá llegamos.